Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos el webinar mirando a la demanda eléctrica. Aquí vemos, como ya es de costumbre, la evolución de la demanda en los últimos 9 años y en línea roja la demanda en este año 2023. La semana pasada la demanda bajó respecto a la semana anterior. No por nada, era pues por los días festivos, en particular el 1 de mayo, la semana pasada, el 2 de mayo siendo festivo en parte del país también. Entonces tuvimos una demanda que bajó la semana pasada respecto a la anterior y globalmente seguimos con niveles de demanda extremadamente bajos al nivel de los niveles de demanda que teníamos cuando estábamos confinados en 2020, la línea azul que vemos aquí. En su momento estábamos todos confinados para enfrentar la crisis sanitaria y esta baja, eso llevó a una baja de actividad que llevó a una baja de demanda. Este año ya no hay baja de actividad, hubo un poco de baja, efectivamente, un freno en el consumo energético debido a la crisis energética. Todavía hay precios que se mantienen relativamente altos, entonces todavía podemos decir que hay ahorros de energía relacionados con la crisis energética, pero lo que más ha cambiado respecto a hace 2 años y en particular los años anteriores, del 2019, antes de los tonos azul claros y grises, es que tuvimos un boom del autoconsumo y de la generación distribuida solar. Y típicamente, ahora que estamos en mayo, es el momento de alcanzamos los momentos de mayores generación solar. Lo volveremos a hablar en unos minutos. Eso, de hecho, es por eso que tenemos este año un perfil de demanda tan cambiante y por casualidad similar al que teníamos hace 3 años cuando estábamos confinados. Entonces, ese nivel de demanda relativamente bajo, que bajó respecto a la semana anterior, es lo que ayudó al precio a bajar también respecto a la semana anterior. La semana pasada tuvimos una media en el mercado diario de 86 euros el megavatio hora. Entonces, aquí el precio bajó gracias a la demanda, en particular también gracias a otras cosas que vamos a ver ahora, en particular la producción renovable. Lo otro que es notable, entonces, es observar que pues seguimos con niveles, debajo del 86, de los 100, perdona, euros el megavatio hora, lo que es significativamente más bajo que lo que teníamos hace el año pasado. El año pasado estábamos con un precio el doble de alto del que tenemos este año. En particular por el cambio en el precio del gas. Este año el precio del gas, ahora mismo el precio del gas es en niveles mucho más bajos que los del año pasado, pero eso Adrián lo explicará un poco más también en unos minutos. Entonces, un precio que bajó la semana pasada respecto a la semana anterior y que, como decía, se mantiene en niveles por debajo de 100 euros el megavatio hora. Entonces, en niveles que son relativamente más normales. Niveles normales serían más bajos todavía en esta época del año, porque estamos empezando mayo, es la primavera. Los precios podrían ser bastante más bajos. Sin embargo, falta agua. Lo veremos también en unos minutos con la mix de generación. Seguimos con pues pocas lluvias, poco agua disponible, y eso es lo que impide el precio bajar tanto como lo que podría ser en esta época del año, en primavera en particular. Falta agua, lo bueno es que no falta sol. Y la semana pasada en particular tuvimos una producción solar excepcional en la península ibérica, también en Francia, una producción solar alta y una producción eólica media. En nivel absolutos, sí, la producción media de temporada, en mayo es el momento donde la producción eólica suele empezar a bajar en la península ibérica, y dentro de la distribución de producción estamos en los niveles medio-bajo. Sin embargo, por el lado de la solar tuvimos una producción muy alta, un nuevo récord de producción semanal, un nuevo récord de producción horaria, con 15.000
754 megavatios el viernes a las 2. Y entonces eso típicamente, eso más la demanda más baja y a pesar de que nos falte agua, es lo que ayudó el precio a bajar la semana pasada respecto a la semana anterior. Y tuvimos tanta solar que por primera vez la producción solar fotovoltaica se ha puesto primera en como se ha vuelto la primera fuente de producción de electricidad en España, lo que es totalmente notable. Si sumamos también la térmica, llegamos a 25% de la electricidad española producida por energía solar. Guardando en mente que una parte relevante de esta producción se va a Portugal, son los 30% aquí de importación que tiene Portugal, esos vienen directamente de la producción española. Entonces, muy notable ver que la semana pasada, por primera vez en la historia, la producción solar fotovoltaica ha sido la primera fuente de electricidad en España. Es la primera vez y claramente no la última. Dentro de este trimestre vamos a seguir viendo la producción solar fotovoltaica, sino en la primera, vamos a seguir viendo como primera fuente de producción, será la segunda. Básicamente lo que ayudó también la solar a ser primera fuente de producción aquí no es solo su producción muy alta, obviamente ayudó, pero también el hecho que por otro lado tenemos 2 unidades nucleares en mantenimiento, lo vemos aquí, todos solo tenemos 5 gigavatios de producción nuclear a lo largo de la semana. De esas 2 unidades en mantenimiento, una volverá a funcionar a fin de mes, en principio el 25 de mayo, si no hay retrasos. La segunda a principios de junio, el 9, si no hay retrasos. Pero eso, obviamente, al tener menos nuclear, a pesar de una demanda más baja, eso baja el peso de nuclear, que suele ser, cuando no hay mucho viento, la primera fuente de producción en primavera. Digo cuando no hay mucho viento porque entre el viento y el gas, básicamente, porque este año hay poco agua, por ahí estos dos se pueden ir peleando antes de la solar, la segunda plaza. Pero ahora que tenemos esa fotovoltaica tan desarrollada en España y que se sigue desarrollando, pues en primavera, lo normal, primavera incluso entrando en verano, lo normal va a ser ver la producción solar, la primera fuente en España. Y ahora si miramos un poco más el perfil horario, viendo un poco el impacto de tener una producción solar tan importante en el mix de producción español, ibérico de forma más general. Pues días de poca demanda como aquí el lunes y el domingo, sin sorpresa, mucho bombeo durante el día y exportaciones en particular a Francia, pero el lunes también estuvimos exportando a Marruecos, a Andorra. Todo lo que se pudo exportar básicamente se exportó fuera de la península. Entonces, muchas exportaciones, pero es notable ver que seguimos igual con bastante producción de ciclo combinado de gas aquí por la tarde. Incluso se tuvo que bajar un poco la cogeneración, dejando espacio al gas. Incluso en Portugal no se estuvo bombeando todo el día, sino que se estuvo también generando con producción hidráulica. Y eso típicamente, algo similar pasó el domingo, eso típicamente fue para poder enfrentar las necesidades de seguridad, de suficiencia del sistema con los servicios de ajuste, con las restricciones técnicas que pueden haber localmente en el sistema eléctrico. Eso por ahora se hace con ese tipo de fuente, en particular con gas, porque no tenemos disponibles suficientes baterías. Pero el día de mañana eso típicamente se hará con almacenamiento eléctrico mediante baterías o hidro, como ha sido el caso aquí en Portugal. El resto de la semana, con demanda más alta, los días de poco viento, pues tuvimos más producción de gas, obviamente, la hidráulica aportando, como siempre, mucha flexibilidad, en particular por las mañanas y por la noche. Y los días de más viento, como el miércoles y el jueves, menos necesidad de gas y vuelta del bombeo durante el día. Y eso ahora, ¿cómo se reflejó en los precios? Pues típicamente el lunes, que ha sido un día bastante particular, como decía, donde tuvimos que, a pesar de mucha generación solar y poca demanda, tuvimos que guardar gas, hidro, generando básicamente para mantener la seguridad en el sistema.
Eso también lo tuvimos que hacer por las congestiones que había, no solo localmente, sino también internacionalmente. El lunes durante el día, el sistema Southern West Europe, entonces Francia, España y Portugal, ha sido totalmente desacoplado. Incluso mientras España tenía un precio cayendo a niveles mínimos, llegando directamente a cero al final de la tarde del lunes, pues por mientras Portugal tenía un precio moviéndose alrededor de 100 euros a megavatio hora. Y en Francia entre 20 y 30, digamos, durante la tarde. Y eso por pues, esas congestiones y esas restricciones locales, nacionales en este caso, de operación, de operación del sistema. Y por mientras, básicamente, como al parecer hubo mucha producción solar y al parecer incluso más que lo que se podía prever, pues cayó el precio del mercado intradiario, de los mercados intradiarios, cayeron y llegaron a un precio mínimo nunca visto hasta ahora de menos 100 euros el megavatio hora, lo que es totalmente notable, impresionante, y extremo y muy también, obviamente, conjuntural. Fue un día festivo de sol extremo con niveles de producción solar poco vistos hasta ahora y por eso ese tipo de cosas puede pasar. El domingo volvimos a tener también un precio que cayó durante el día, pero con un perfil que empieza a ser normal, una curva de pato bastante clásica, cuando aquí eso es la curva de cañón, que se suele llamar ahora, con una caída mucho más abrupta durante el día. Y el resto de días, pues un perfil que ya es bastante normal, precio menor durante el día que durante la noche, con caídas un poco más profundas los días de más viento. Eso es lo que os quería comentar esta semana. Muchas gracias. Ahora dejo a Adrián seguir con el precio del gas. Pues muchas gracias, Valentín. Buenos días a todos. Pocas novedades en el mercado de gas, que sigue con la tendencia bajista. Aquí estamos viendo el gráfico desde febrero del contrato del mes siguiente, pero la tendencia bajista empezó ya hace más meses. Tuvimos un pequeño repunte en diciembre, pero desde entonces, pues bueno, también algún pequeño repunte en semanas pasadas, pero de fondo vemos que sigue siendo la tendencia bajista y ya claramente asentado por debajo de los 40 euros megavatio hora, que fue lo que ocurrió la semana pasada, con la pérdida del 5,1%, cerrando en 36,57, que es un nuevo mínimo desde hace 21 meses, que fue cuando Gazprom pues, decidió en el verano de 2021 dejar de inyectar gas en los almacenamientos que tiene, en los almacenes que tiene en Europa. La Agencia Internacional de la Energía la semana pasada dijo que el mercado todavía era muy estrecho, era un mercado complicado. No está reflejándose esa visión, digamos, en los precios de los contratos de corto plazo. Sí que es verdad que en el invierno, por ejemplo, el contrato de invierno está cotizando por encima de 50 y está haciendo un movimiento bastante lateral. No está en tendencia bajista como si el contrato del mes siguiente y los del verano, pero pensamos que la situación actual ya no tiene absolutamente nada que ver con la que hemos dejado atrás y que definirlo como mercado estrecho pues ahora mismo realmente no refleja lo que es la realidad en una oferta que sigue llegando de gas natural licuado en cantidades ingentes a Europa. Ahora mismo Estados Unidos es además el principal exportador de gas del mundo y casi todos sus envíos vienen para Europa. La semana pasada pues llegaron 3,7 BCM, que está en línea con lo que llegó en abril, que ya era el segundo mes que más llegadas de gas natural licuado ha habido o se ha producido en la historia en Europa. Y esta situación pues sigue en boga porque China, que es nuestro principal competidor, el principal competidor europeo, pues de momento parece que está prefiriendo quemar carbón a importar gas, que está algo más caro. Sí que es cierto que con los precios ahora ya hemos visto el JKM cotizar incluso por debajo de los $10 por millón de BTUs, que es por debajo de los 30 euros el megavatio hora. Y si esto sigue produciéndose, pues lo normal sería que la demanda empezara a repuntar también en Europa y que veamos un suelo incluso en los contratos de corto plazo. Es verdad que todavía no se atisba ese nivel, pensamos que puede seguir cayendo de no haber ningún cambio.
Ahora mismo el único problema, entre comillas, es la caída de gas que está enviando Noruega a Europa. La semana pasada, por ejemplo, pues el viernes solo enviaron 246 millones de metros cúbicos cuando normalmente ellos superan los 300 con facilidad, y esto es por las paradas por mantenimiento, alguna no prevista que se están produciendo en las plantas de ese país. Pero ya digo, la situación ahora mismo de relativa calma, siempre teniendo en cuenta que el escenario de precios pues no es el que tuvimos en el pasado, pero tampoco es el que tuvimos en el pasado más reciente, ¿no? Siguiente materia prima, pues el CO2, que tuvo una semana completamente frenética, con ganancias el martes muy abultadas, que al final se quedaron en algo menos, y pérdidas de esas ganancias que se habían producido el martes el miércoles. ¿Y qué es lo que pasó para que se produjeran estos movimientos tan acelerados? Ya recordamos que venimos de pérdidas continuadas que ya alejan el precio de los máximos históricos por encima de los 100 euros megavatio hora. Estas pérdidas pues se produjeron por la terminación, el final del periodo de cumplimiento, y ya la demanda era menor en aquel entonces. Esta ganancia, sin embargo, se produjo porque uno de los hitos más esperados para la evolución del mercado en este año, que es las nuevas subastas que se van a producir para financiar la iniciativa REPowerEU, pues la Comisión Europea comunicó el martes, de forma primero extraoficial y luego al final de día ya oficialmente, que no se iban a producir subastas desde el Fondo de Innovación. Ya sabéis que al REPowerEU lo van a financiar tanto el Fondo de Innovación como las subastas adelantadas de los diferentes países. Bueno, pues las subastas que vienen del Fondo de Innovación, los certificados que provienen de allí, no se van a subastar hasta 2024. El mercado pensaba que entre 20 y 40 millones de certificados provenientes de ese fondo de innovación se iban a subastar en 2023, y por lo tanto la noticia fue acogida, digamos, con entusiasmo por los inversores alcistas, y el precio subió más de un 6% ese mismo día. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, al día siguiente se confirmó que las subastas anticipadas de los países sí que iban a producirse en 2023, eso es alrededor de 16 millones, y además todas las subastas que no se van a producir del Fondo de Innovación en 2023 se van a realizar en 2024 o 2026. Por lo tanto, para ese periodo también sería una noticia relativamente bajista. Así que, dado que los fundamentales, y ya sabemos que en este mercado ocupan lo que ocupan, pero dado que los fundamentales son claramente bajistas, temperaturas suaves, gas en caída, la economía que no despega, bueno, pues el mercado revirtió rápidamente esas ganancias y cerró la semana con un 2,7 de pérdida en los 84,96, después de haber marcado un mínimo de los últimos 3 meses en 83,25. Ahora mismo está cotizando en el entorno de los 85-86 euros por megavatio hora, y pensamos que a lo mejor sube algo más por que las subastas en mayo van a ser menores de lo que ha habido en otros meses, pero que tampoco tiene un gran recorrido al alza, y podemos ahora atender a un mercado relativamente estable en el entorno de los 85, algo por arriba, algo por abajo, según cómo vengan las subastas en estos días. Y por último, el petróleo pues volvió a caer, lo hizo con fuerza, un 6,26. Las caídas fueron sobre todo producidas en los primeros días, luego se recuperó. También ayudó a esa recuperación el dato de empleo en Estados Unidos, que fue bastante mejor de lo esperado y que aleja para ese país una potencial recesión. Parece como que el mercado quisiera testar, ¿no? Poner a prueba a la OPEP Plus, que os recuerdo que se va a reunir a principios de junio para ver qué decisión tomar con las cuotas de producción. Ahí, desde que decidieron unilateralmente, digamos, bueno, siempre las decisiones suyas son unilaterales, pero sin tener en cuenta las llamadas casi desesperadas de los principales consumidores para que no redujeran sus cuotas, bueno, pues desde que decidieran reducirlo en 1,6 millones de barriles al día, los precios han caído alrededor del 15%. ¿Os acordáis que este salto se produjo después de esa decisión? Y desde entonces, fijaros que el precio
ha estado en caída bastante considerable. Vamos a ver, ya digo, a principios de junio cuál es la decisión de la OPEP, si también obliga a Rusia a dejar de producir más de lo que dice que está haciendo. Y esto, el complejo energético bajista, pues afectó negativamente al precio de los futuros, que en el caso del Q3 y del Q4 marcaron mínimos del año en 104 y en 124 el primero y el segundo, cayendo un 8,33 el Q3 y un 5,6 el Q4. En lo que respecta a los CAL, el 24 se dejó un 2,38, ya decimos que el gas también a ese plazo está cayendo menos, pues así se refleja en el mercado de futuros de electricidad español, y el 25 cayó un 1,50 hasta los 91,5 euros por megavatio hora. Esto era todo por mi parte, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos en 15 días, como la semana que viene, el lunes es festivo en Madrid. Os deseamos un buen día, una buena semana y para los que lo tienen, un buen fin de semana largo. Hasta luego.